Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión del ciclo de conferencias que ha preparado el Poder Judicial para ustedes en cuanto a la justicia digital y a un año de la pandemia en el Estado de Nuevo León, a fin de platicar de diversas buenas prácticas que se han llevado en diversas instituciones, y hoy no es la excepción. Hoy hablaremos de las buenas prácticas y sobre todo del juicio de amparo en línea, y para ello nos acompaña el magistrado de circuito Antonio Ceja Ochoa, a quien le agradezco infinitamente que haya aceptado la invitación para participar con nosotros en esta ponencia. Para conocer un poco de la trayectoria del magistrado, voy a leer una pequeña semblanza, una reseña curricular. En cuanto a su formación profesional, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y en el grado de maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y obtuvo el grado con mención honorífica. Cursó los créditos del doctorado en Derecho en el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. También ha participado en distintos diplomados y cursos, tanto presenciales como virtuales, relacionados con la actividad jurisdiccional y la equidad de género, entre los que destacan el curso sobre equidad de género, impartido por el Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra en la ciudad de Barcelona, España, en el año 2009. En el año 2015 cursó en línea el fortalecimiento de la impartición de justicia con perspectiva de género e interculturalidad, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres. En el 2017 acreditó el diplomado en argumentación jurídica, impartido por la Universidad de Alicante, España, en colaboración con la Universidad Panamericana y el Instituto de la Judicatura Federal, impartido en la extensión Nuevo León. En cuanto a la carrera judicial, tenemos que dentro del Poder Judicial de la Federación ocupó los cargos de chofer, oficial judicial, actuario, secretario de diversos juzgados de distritos en Morelia, en Distrito Federal, Chilpancingo y Toluca. Fue juez de distrito en los estados de Sinaloa y Michoacán, magistrado del 19º y 11º circuito en los estados de Tamaulipas y Michoacán, así como del primer tribunal colegiado en materia administrativa, actualmente magistrado del primer tribunal colegiado en materia civil, estos dos últimos del 4º circuito con residencia en Monterrey, Nuevo León. Es miembro activo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. También es considerado parte de la red de amigos de la Asociación Mexicana de Juzgadores, AC. En cuanto al ámbito académico, ha sido catedrático en la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad de Occidente, Campus Los Mochis, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Universidad Don Bosco, AC, con residencia en Uruapan, Michoacán. Actualmente imparte la materia de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En cuanto a estudios de posgrado, fue docente en la maestría en Derecho con opción terminal en Derecho Procesal Constitucional en la División de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, donde impartió la cátedra Amparo. Fue titular de la materia Seminario de Amparo en Materia Civil en la maestría de Amparo, impartida por el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Nuevo León. Dentro del Instituto de la Judicatura Federal, ha sido catedrático del curso básico de formación y preparación de Poder Judicial de la Federación en las extensiones de Tamaulipas, Michoacán y Nuevo León. En esta última ha sido titular de las siguientes materias: temas selectos del juicio de amparo, taller para elaboración de sentencias de amparo, derechos humanos y elementos teóricos prácticos para juzgar con perspectiva de género en los ciclos escolares 2015, 2016, 2017, 2019 y 2020. También se desempeñó como docente en el programa de actualización en materias mercantil, civil y familiar que se impartió a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal en la Ciudad de México, donde fue facilitador del tema menores de edad en los procesos jurisdiccionales, interés superior del menor, guarda y custodia, igualdad de género en su ejercicio, así como la participación de los menores de edad en los procesos jurisdiccionales. En instituciones educativas privadas, fue ponente en el diplomado Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad de Monterrey, San Pedro Garza García, Nuevo León, en octubre del año 2016. También es especialista en temas de perspectiva y equidad de género, y en cuanto a estos temas,
fue invitado por el Instituto Nacional de las Mujeres a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Residencia Oficial de Los Pinos, invitado por el Instituto Nacional de las Mujeres para asistir con la delegación mexicana al 54 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. También fue realizado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. También fue ponente en la mesa redonda denominada Poder Judicial y Género, Logros y Retos, celebrada en la Universidad de Girona, España. Ha participado en distintos seminarios y encuentros sobre impartición de justicia con perspectiva de género, impartidos por el Poder Judicial de la Federación en los estados de Nuevo León, Quintana Roo, Campeche, Guerrero, en los que destaca su participación como ponente en representación del Consejo de la Judicatura Federal dentro de la 5ª reunión nacional de los mecanismos para el adelanto a las mujeres en las entidades federativas del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tuvo lugar en Boca del Río, Veracruz, en el año 2009. También fue participante y ponente en el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto Congreso Nacional de Juzgar con Perspectiva de Género, organizado por el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, ha sido ponente y moderador en mesas de trabajo dentro del primer y segundo Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género, organizado por el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, así como en el tercer Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género, 5 Continentes por la Igualdad, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. En temas netamente jurisdiccionales, el 2016 fue participante y ponente en el primer Encuentro Nacional de Buenas Prácticas para la Impartición de Justicia, organizado por el Consejo de la Judicatura Federal, con los temas reglamentos para las sesiones plenarias de un tribunal colegiado de circuito y metodología para el dictado de sentencias de amparo directo y claras y breves. En cuanto a reconocimientos, en el año 2010 fue galardonado con el Premio Estatal al Mérito de la Equidad de Género, presea Heréndira, máximo reconocimiento que otorga el gobierno del estado de Michoacán a los ciudadanos y organizaciones que hayan destacado por sus actividades dirigidas a alcanzar igualdad entre hombres y mujeres en esa entidad federativa. En el año 2013, como magistrado integrante del 5º Tribunal Colegiado Auxiliar del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, recibió el reconocimiento a Sentencias y Mejores Prácticas 2013, que otorga la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, ACE, por la resolución dictada en el amparo directo administrativo 895 del 2011 como ejemplo de sentencias que salvaguardan y protegen los derechos humanos. En el mismo año fue galardonado por su alma mater, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Michoacán, como egresado distinguido de esa casa de estudios. También cuenta con un sinnúmero de ensayos y artículos publicados, entre los que destacan el acceso efectivo de las mujeres a la justicia, instrumento fundamental para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, también concursos de oposición para jueces y juezas de distrito, un derecho formalmente instituido para todos, sustancialmente desigual para las mujeres. Las sentencias en los juicios de amparo deben ser breves y concisas. Madres solteras adolescentes, grupo vulnerable olvidado por el Estado. La sentencia en el juicio de amparo y derechos humanos. Alcances de una sentencia de amparo de la perspectiva, desde la perspectiva internacional, y las medidas de protección, su eficacia para tutelar los derechos humanos de las personas. Y también me es grato comunicar que ha participado en diversas actividades, tanto del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, como en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con nosotros también ha sido inclusive sinodal dentro de los concursos de selección para jueces de primera instancia. Sin mayor preámbulo, reitero mi agradecimiento, magistrado Antonio Ceja Ochoa, y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco al Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto a su presidente, y al director del Instituto de la Judicatura Estatal, la invitación que me hacen para estar presente en este foro que es tan importante, donde, de acuerdo a la dinámica que hemos visto, pues la pandemia vino a transformar las realidades que ahora estamos viviendo, y que de alguna manera el impacto que hemos tenido los impartidores de justicia también ha sido de una trascendencia importante. Mi intención de explicarles lo que ha hecho el Poder Judicial de la Federación en esta pandemia, ya de más de un año, se remonta
al primer acuerdo que el Consejo de la Judicatura Federal sacó una vez que las autoridades de salud determinaron que había una contingencia sanitaria, fue el Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Y en este acuerdo se estableció que con la finalidad de evitar la concentración de personas y con ello la propagación del virus, se suspenden en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del 18 de marzo al 19 de abril del 2020, con excepción de los casos previstos en el presente acuerdo, como la impartición de justicia. En el decreto que sacó la Secretaría de Salud se determinó que la impartición de justicia era una de las actividades esenciales y que de alguna manera se tendría que seguir actuando y resolviendo las situaciones urgentes que se presentan en todos los órganos jurisdiccionales del país a nivel federal. El Consejo lo que hizo, el primer acuerdo fue suspender toda la actividad, todas las labores de los órganos jurisdiccionales, pero dentro de esa suspensión, en términos generales, donde se determinó que no corrían plazos y términos, sí especificó que lo que sí se tendría que seguir actuando serían asuntos urgentes. Y el caso específico es que en ese momento se determinaron guardias, tanto juzgados como tribunales unitarios y colegiados, para que resolvieran esos casos urgentes. Y se determinó en este acuerdo, dice, durante el periodo señalado, quedarán exentas de presentarse físicamente a la realización de las guardias quienes se encuentren en una situación especial de vulnerabilidad, es decir, las personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en lactancia, y personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer y con inmunodeficiencias. También, dice, no podrán acudir a los órganos jurisdiccionales menores de edad. Otro, con el objeto de evitar la concentración de personas en estos órganos, no podrán laborar de manera simultánea más de la mitad del personal. Fueron las medidas que tomó el Consejo. Se suspende próximamente el registro de control. Nosotros en el Poder Judicial tenemos un control donde todos los empleados tienen que registrar su asistencia, su entrada y salida. Y en este caso particular se suspendió también esa forma de cerciorarse de que las personas iban a trabajar dentro de esos horarios. Igual se determinó un horario de 9 a 3 de la tarde. Al tratarse de órganos de guardia, únicamente atenderán los asuntos urgentes. Y aquí, ¿cuáles son los asuntos urgentes? Específicamente se determinó que todos aquellos asuntos, todos aquellos amparos relacionados con actos que tengan que ver con la privación de la libertad, con atentados contra la vida, que están regulados en el artículo 15 de la Ley de Amparo y el artículo 48 de fracciones 1 a 3 y las fracciones que ahí se indican del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales. Y en este caso particular, se consideraron como casos urgentes en materia penal el ejercicio de la acción penal, diligenciación de exhortos en que deba resolverse sobre la situación jurídica, solicitudes de orden de cateo, solicitudes de intervención de comunicación privadas, solicitudes de extradición, orden de expulsión del país, orden de arraigo. Y estos demandas de amparo contra los que se importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 constitucional, incorporación forzosa del ejército al ejército, armado, Fuerzas Aéreas Nacional, aquellos que revisan tal carácter conforme a las leyes que lo rijan. En todos estos casos se determinó que en los tribunales tendríamos que seguir actuando a través de las guardias. Se hizo un calendario específico de cuáles son los tribunales que estaban en guardia
Y en el momento que nos tocaban esas guardias, tendríamos que resolver estos casos urgentes, sea en materia penal o incluso en tribunal colegiado, por ejemplo, estuvimos resolviendo los casos urgentes que nos llegaron a los colegiados, pues eran las quejas de 48 horas. Y en la diversidad de temas, quejas de 48 horas que podría ser materia civil, penal, administrativa o laboral. Y como les decía, todo esto fue motivo de este acuerdo muy importante, que fue el primero que se hizo cuando inició pues, esta suspensión de labores. Como ven, la intención del Consejo en este primer momento fue suspender plazos y términos para que ninguna persona se sintiera afectada por estos procedimientos específicos que se estaban llevando dentro de los tribunales federales, y que el justiciable pues tuviera esa oportunidad para aquellos casos que se consideran como graves, como asuntos urgentes y de gravedad por la naturaleza de los actos que estaban reclamando. En estos casos se dejaron guardias para que cualquier justiciable pudiera ir a los tribunales para presentar estas demandas de amparo y se pudieran resolver de manera inmediata. Después de este acuerdo vino el acuerdo 6, porque como ven, este acuerdo tuvo una vigencia específica de un mes y cronológicamente el Consejo, en mi opinión, pues ha tenido una visión muy clara y en ese sentido los acuerdos los fue o los sigue haciendo con un calendario específico a 15 días, a un mes, dependiendo del desarrollo y de la situación específica de la pandemia. En todo este año, que estamos cumpliendo ya más de un año trabajando en ese sentido, paulatinamente se han ido desarrollando las actividades dentro de una nueva normalidad. Primero, el primer filtro, reitero, de este acuerdo fue suspendemos términos y plazos y únicamente vamos a resolver casos urgentes. Ese fue el primer acuerdo. Y como ven, incluso se determinó que muchas de las personas trabajadoras del Poder Judicial Federal que estuvieran en una situación de riesgo no tendrían la obligación de acudir a trabajar de manera física a los tribunales. Los que tuvieran alguna situación de enfermedad, de las que ahí se analizaron, y también las personas, sobre todo las madres de hijos menores que no tenían con quién dejar a sus hijos, tampoco se obligó para que fueran a trabajar. Entonces, estas personas, por estar en un grupo vulnerable, tanto de su situación específica de salud como por su situación familiar, lo que se hizo es que ellas trabajaron desde su casa, hacían el trabajo avanzando los asuntos que tenían que hacer. Hubo una dinámica ahí de coordinación para que de su casa hicieran adelantos de asuntos, los regresaran a los secretarios y estos tuvieran que estar trabajando. Pero el primer punto de este acuerdo es suspender términos y plazos, pero como la actividad jurisdiccional fue una de las actividades esenciales, se determinaron guardias en todo el país para que resolvieran los casos urgentes de los que les acabo de mencionar. Después de este acuerdo, viene el acuerdo 6 de 2020 y nuevamente en este acuerdo se determina, dice, en esencia el acuerdo asumió la prestación del servicio público de impartición de justicia como una función esencial y en consecuencia mantuvo la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de casos urgentes, adoptando para ello un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. Y este acuerdo dice, con la finalidad de evitar la concentración de personas y con ello la propagación del virus, se suspenden otra vez la totalidad de las labores y aquí se terminó del 18 de marzo, que fue la primera suspensión, hasta el 5 de mayo. Y en ese sentido, 5 de mayo de 2020. En la medida que el Consejo fue avanzando en estos acuerdos, fue dando mayores facultades a los tribunales para ir activando de manera paulatina estas actividades jurisdiccionales. En el artículo 9 se dijo, para efectos de los recursos derivados del juicio de amparo que se consideran como urgentes, especialmente el de queja, a que se refiere el artículo 97, fracción 1, inciso B de la Ley de Amparo,
y aquellos que por su contingencia requieran de la misma atención apremiante a criterio del propio juez y de la presidencia del órgano revisor, se habilitarán los tribunales colegiados de circuito que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para resolver estos asuntos. En la primera parte hablaba únicamente de asuntos urgentes y de las quejas de 48 horas. Ya en este nos habla de un punto adicional en cuanto a que las quejas urgentes, ubicadas en el artículo 97, fracción primera, inciso B, también quedaba a consideración de los jueces y del presidente del tribunal darle la categoría de urgente o no. ¿Por qué? Porque únicamente no se podría cerrar el punto específico de que la urgencia era solo cuando el acto reclamado atentaba contra la vida, la libertad o los derechos prohibidos, o más bien las prohibiciones que marca el artículo 22 constitucional, sino que dio esta oportunidad para que los juzgadores determinaran qué otro asunto, en el caso práctico, pudiera tener esta característica de urgente para darle entrada y también resolver este tipo de asuntos. Porque pudieron haber asuntos donde se presentaban, por ejemplo, temas como acto reclamado de un lanzamiento, por ejemplo, de una vivienda. Eso era un caso urgente o no, porque de entrada, pues no estaba dentro del artículo 15 de la ley de amparo. Pero por otro lado, pues sí impactaba ese acto en que a una persona la lanzaran de su domicilio en plena pandemia y las consecuencias que esto pudiera acarrearle en sus daños, en su situación específica. Y este tipo de demandas, ¿cómo se tienen que catalogar o se podrían catalogar como urgentes o no urgentes? Entonces, esos asuntos fueron los que en la práctica empezaron a discutirse y a tratar de protegerlos también a través de esta denominación que el Consejo de la Judicatura Federal nos dice que además del artículo 97 de la fracción primera inciso de la ley de amparo, y aquellos que por la contingencia requieran de la misma atención apremiante a criterio del juez o del magistrado presidente, que es el que admite las quejas. Esto fue importante porque amplió una gama de hipótesis de actos reclamados que pudieran encajar dentro de una urgencia para darle un trámite de manera inmediata y determinar una suspensión, que es lo importantísimo en los juicios de amparo que se presentan. Por ejemplo, fue muy común que dentro de esta pandemia las personas matrimonios que llegaron a una separación, sea por divorcio o simplemente una separación, y que la persona que no tenía los hijos en su custodia pedía las convivencias, y que en muchos de los casos ya estaban llevándose a cabo esas convivencias de manera ordenada, a veces eran convivencias supervisadas, donde en el centro de atención era donde era la entrega y recepción, a veces eran abiertas, libres, en cuanto a que el papá, que era comúnmente el que no tenía el bebé, o al niño o a la niña, iba a la casa por su hijo o la hija, y lo regresaba en los términos que habían acordado las partes o que el juez lo había determinado. Con la pandemia vino a cambiar todo este esquema específico, por ejemplo, de convivencia, donde pues la persona que tenía derecho a esas convivencias con sus hijos, los jueces en materia familiar empezaron a restringir este derecho por la pandemia y empezaron a tener estas dinámicas de convivencias, sea a través de la videoconferencia con los menores, pero ya no las convivencias presenciales y menos las convivencias libres que se tenían o que ya estaban acordadas incluso. Y esto fue motivo de amparos, y ha sido motivo de amparos en función de que en aquel momento, pues, ni por asomo tendríamos la posibilidad de una vacuna. Entonces, se tuvo que reorganizar y establecer mecanismos distintos de convivencia, decretados por los jueces familiares, o a veces pedido por las partes también, ante el riesgo inminente de que los menores pudieran ser un foco de contagio también de este virus. Y esos asuntos llegaron a los tribunales. En este caso, pues esas demandas de amparo se consideraban como urgentes.
le daban trámite a los jueces, decretaban o negaban una suspensión provisional y llegaban a los tribunales colegiados para determinar si era correcto esta modificación de convivencias que se había decretado con motivo de la pandemia. Al menos en el caso particular del tribunal donde yo estoy adscrito, consideramos que si había toda un esquema de protección de estos de los derechos de la sociedad, y había esquemas muy importantes de las autoridades de aislamiento y de que nos quedáramos en casa, pues consideramos en varios asuntos que lo conveniente por la cuestión extraordinaria en la que estábamos pasando era de que los menores de edad quedaran en casa con quien tuviera la custodia de los niños, y que esas convivencias, mientras durara la pandemia o mientras estuvieran ya inmunizados, estuvieran vacunados, las reglas de convivencia modificadas por el juez ordinario eran las correctas. ¿Por qué? Porque se estaba tutelando más que el derecho de los adultos a la convivencia con sus hijos, se estaba protegiendo la salud de los menores de edad, porque al final de cuentas los menores también pudieron o pueden ser contagiados de este virus. Entonces, ante cualquier signo de riesgo, donde pongamos a los menores en este centro de riesgo, el juzgador tiene que tomar las medidas adecuadas para evitar el menor riesgo. Y una de las formas de evitar este riesgo era que los niños se quedaran en su casa con quien tuviera la custodia, y que las convivencias por el término de la pandemia o mientras hubiera condiciones más favorables, sí se tendría que hacer las convivencias a través de las videoconferencias. Y eso los jueces de primera instancia en materia familiar aquí en Nuevo León fue lo que empezaron a hacer, en nuestra opinión, de manera correcta ante el posible riesgo de que los niños pudieran ser infectados con este virus. Entonces, vean cómo sí modificó mucho la estructura, y como sociedad pues nos impactó a todos en los derechos que tenemos, y sobre todo las personas que tenían este derecho de convivencias físicas pues se vio limitado a convivencias a través de conferencias o teleconferencias o videoconferencias en función de proteger a los menores de edad. Después el Acuerdo General 8/2020, también que tuvo otra referencia específica de donde ya empezamos a abrir un poco más, o el Consejo empezó a generar condiciones distintas. Este tuvo su periodo de aplicación del 6 al 31 de mayo. Y en ese acuerdo dijo el Pleno, el Consejo de la Judicatura Federal: trámite y resolución de casos urgentes. Únicamente se dará trámite a los casos nuevos que se califiquen como urgentes, ya sea que se promuevan en forma física o mediante juicio en línea, y en uso de la firma electrónica de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 1 del presente acuerdo. Para efectos del presente acuerdo, la firma electrónica comprende la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL, o la firma electrónica o e-firma, antes firma electrónica avanzada FIEL. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como urgentes, para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto en términos dispuestos en el capítulo 4 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Como ven, aquí ya la Corte empezó a abrir el campo de actividad jurisdiccional de los órganos jurisdiccionales, y primero ubicó también en que se podían llevar a cabo los asuntos urgentes que se habían presentado de manera física, y se abrió también la posibilidad de que se iniciaran los juicios en línea a través de la firma electrónica registrada. Y se dijo: se reanudará la resolución de aquellos casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución, de conformidad con lo previsto en el capítulo 2 del presente acuerdo. Lo importante de este acuerdo es que en los acuerdos anteriores, como les había comentado, se suspendieron términos y plazos y toda actividad jurisdiccional que no fuera urgente.
en este acuerdo, ya lo que el Consejo dice es que aquellos asuntos que ya tuviéramos integrados y que lo único que faltara es dictar la sentencia, podríamos dictar la sentencia, pero se dictaba la sentencia y ahí se quedaba con una sentencia dictada, pero no se podía notificar porque los plazos y términos seguían suspendidos. Pero al final de cuentas se empezó también a dictar sentencias en colegiados. La dinámica también fue distinta porque las sesiones se autorizó en este acuerdo que las sesiones tenemos que llevarlas a través de videoconferencias con toda una estructura técnica específica que nos instalaron en las computadoras. Empezamos a llevar las sesiones ya ordinarias y extraordinarias a través de las videoconferencias. No había necesidad de ir a los órganos jurisdiccionales ni hacer ir al personal para que estuviera presente en estos trabajos. Entonces, desde entonces empezamos a trabajar de manera, ahora sí, ordinaria con esta nueva forma de trabajar a través de las videoconferencias. Incluso, importante comentarles que pues los abogados podían ir, empezaron también a darles citas para que fueran a los tribunales y las citas se podían generar a través de una plataforma que abrió el Consejo de la Judicatura Federal. Se les asignaba un QR para que entraran y pudieran, había incluso, se establecieron que había una computadora y un teléfono para que el litigante pudiera comunicarse con el secretario que tuviera el asunto y poder hacer algunos alegatos verbales o presentar promociones. Incluso se estableció en un acuerdo posterior, en el acuerdo 12 de 2020, que los alegatos que ordinariamente nosotros recibimos a los abogados para que nos den los alegatos orales, se estableció un mecanismo a través del cual estos abogados o las partes podrían accesar a un alegato oral con los magistrados. Pero eso se estableció de que en el caso particular de tendría que presentar una solicitud por escrito donde una de las partes pidiera precisamente esa entrevista con los magistrados. Y esa promoción que debe ser por escrito o en línea lo podía presentar también. Ahí lo que estuvimos haciendo, el año pasado yo tuve la presidencia y lo que estuvimos haciendo es de que esa promoción se acordaba por el presidente, se le daba vista a la contraria, si el quejoso era el que pedía en este caso la audiencia para alegatos, se le daba vista a su contraria, al tercero interesado, y ahí mismo se generaba una fecha para una audiencia llevada a cabo videoconferencia y se les explicaba que a través de un correo que tenían que designar ellos o proponer, ahí se les iba a mandar una liga para que el día y hora fijada para la audiencia pudieran ellos contactarse, y en ese sentido teníamos a las dos partes en la misma videoconferencia expresando los alegatos verbales tanto de una parte como de la otra, y estando presentes los tres magistrados y el secretario. Y esta fue una medida también, creo yo, muy importante porque permitió a los abogados desde su casa o su oficina, sin trasladarse o tener que trasladarse a los tribunales, poder tener esas videoconferencias con la intención de presentar estos alegatos verbales. Y eso fue, creo yo, importantísimo y que a la fecha, en lo medida de lo posible, lo seguimos haciendo también cuando nos piden estos alegatos verbales. Si no es suficiente con la entrevista con el secretario, se hacen a través de esta plataforma, y la ventaja es que se ahorra tiempo, se ahorra también tiempo para los litigantes de los traslados, y en una misma videoconferencia tiene a los tres magistrados expresando sus alegatos verbales. Y la otra parte también tiene ese derecho de que puede expresar sus alegatos del mismo asunto. Entonces, creo que eso es un avance fundamental que se dio en función de esta nueva realidad que estamos viviendo y que ha permitido, sin dejar de atender a los justiciables, darles esta atención a través de estas plataformas.
También se estableció en este acuerdo que se reanudaba el trámite y resolución de los asuntos que se hayan tramitado mediante juicio en línea, con anterioridad al inicio del periodo de contingencia, con excepción de aquellos en los cuales quede pendiente la celebración de la audiencia y el desahogo de diligencias judiciales que requieran la presencia física de las partes o de la práctica de notificaciones personales. Los juicios en línea anteriores a la pandemia o los que estaban durante la pandemia, los iniciados, como todo esto son notificaciones que se llevan en línea también, pues no había ninguna necesidad de obstruir este trámite correspondiente a los juicios en línea, y en este acuerdo se estableció que los trámites deberían seguir, a menos se estableció que el juez considerará importante llevar a cabo una audiencia presencial con las partes para el desahogo de una prueba, para algo específico que en el proceso debería llevarse y que no era posible llevarlo a través de las videoconferencias. En ese caso sí se suspendía hasta que se reanudaran los términos y plazos. Y por eso en este punto dijo el Consejo, tratándose de solicitudes de demandas, recursos, juicios y procedimientos en general distintos a los previstos en las fracciones anteriores, así como para la interposición de recursos en contra de las sentencias y resoluciones dictadas en términos de la fracción segunda, que les digo que ya podíamos dictar sentencias, pero no podíamos notificarlas. En este caso dijo el Consejo que no correrían plazos y términos procesales. Y también se exhortó dice, en caso de que un asunto calificado como urgente sea promovido físicamente, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias o secretarios en funciones o encargados de despacho, exhortarán a las partes a que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación en este esquema de juicios en línea. Como ven, es fundamental y fue muy fundamental en este año de pandemia que muchos de los asuntos que ordinariamente se llevaban de manera física, los justiciables empezaron a activar esta oportunidad y esta posibilidad de llevar a cabo los juicios en línea. Y los jueces también estuvieron en esas condiciones de llevar a cabo estos procedimientos o estos amparos en juicios en línea también. Entonces fue, creo yo, muy, muy importante la activación paulatina de actividades, tratando siempre de dar un poco más hacia el justiciable y que dentro de la pandemia se sintiera lo menos limitado el justiciable para accesar a los tribunales federales. También se comentó de los asuntos urgentes. Durante el periodo definido, solo se dará trámite a las solicitudes, demandas, incidentes y recursos nuevos, es decir, no radicados previamente cuando se trate de casos urgentes, con independencia de lo que se promuevan física o electrónicamente. Y aquí ya el Consejo también estableció cuáles fueron los asuntos que podrían tener esa calidad de casos urgentes. Aquí ya hizo un listado muy puntual, incluso dice de manera enunciativa, no limitativa, y nos dio una serie de hipótesis en materia penal, que son muchas hipótesis de porque está por medio de la libertad de la persona, y nos dio también en otras materias la posibilidad de que ubicáramos casos urgentes de acuerdo a los temas que se estaban manejando en las diversas materias. Por ejemplo, en materia civil nos dijo que caso urgente podría ser amparos que se presentaran sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general. Cualquier asunto o cualquier acto derivado o que derivara en una violación a un derecho de una mujer o que tuviera como contexto la violencia intrafamiliar, se le dio también la categoría de un caso urgente. Y en ese sentido abrió el campo de acción para que no solo las demandas que tenían como acto reclamado las previstas del artículo 15 de la Ley de Amparo, que son actos de privación de la vida, de la libertad, fuera de procedimiento judicial o de los prohibidos por el 22, amplió a materia civil, en este caso específico, de protección
en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Otro de los casos, amparo contra determinaciones sobre pensiones alimenticias. Y aquí habla amparo contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes, ¿sí? Pudiera entenderse, bueno, cuando hay una deuda de alimentos específicos ya generados y que no se han pagado, si pudieran estar dentro de la connotación de que son alimentos o por alimentos corrientes, tenemos que ser los que están en este momento dentro de la posibilidad y dentro de la necesidad del acreedor para sobrevivir, o también los alimentos ya caídos, los que ya se habían generado y que no se han pagado. Entonces fueron temas que se fueron subsanando en la medida que se fueron presentando este tipo de hipótesis. Amparos relacionados con actos que afectan el interés superior del menor y que la jueza o el juez estime trascendente para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia, con independencia de la materia, sea civil, administrativa o laboral. Cuando había un impacto específico, hay un impacto específico en los derechos de los menores de edad, se le tuvo que catalogar como un caso urgente. Y vean cómo sí fue importante esta enunciación del Consejo, porque nos abrió mucho el panorama a los tribunales para que cada vez fuéramos incorporando todos estos temas como casos urgentes y que fuera el justiciable teniendo mayor protección, no solo de asuntos vinculados con su libertad o la vida, sino con asuntos, en este caso, familiares. Otro de los puntos también que señaló el Consejo es medidas cautelares en concursos mercantiles, declaración de inexistencia de huelga, incorporación forzosa al Ejército Armado y Fuerzas Aéreas Nacionales. En general, aquellos que revisan el carácter de urgente conforme a las leyes que lo rijan. Y aquí dice el Consejo, al respecto es importante considerar los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera de la conclusión del periodo de contingencia cuya extensión, ramificaciones se apartan de una simple receso. Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos o sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. Con esto pues, nos abrió toda la posibilidad de que en los casos urgentes podríamos meter cualquier asunto que tuviera que ver con el impacto a un derecho humano de los que están aquí, les acabo de comentar. Entonces, con esto, el Consejo cada vez más sensible y tratando de abarcar el mayor número de casos que pudieran tener esa calidad de urgentes, nos fue dando lineamientos muy específicos de protección. Y como dice, en estos casos, pues ya nos dio la posibilidad de que podríamos resolver los asuntos que ya estuvieran integrados. Y es un acuerdo ya más general, ya muy completo. Incluso en las sesiones de los colegiados nos dio también lineamientos de cómo tenemos que llevarlos. En lo general se seguirán las reglas previstas en el desahogo de sesiones presenciales. La lista para sesión se publicará en el portal de internet del Consejo. Al señalarse la fecha y hora en que tendrán verificativo las sesiones, deberán considerarse un lapso de 20 minutos que permita a las y a los magistrados integrantes del tribunal colegiado prepararse para el desahogo de la sesión. Previamente al inicio de la sesión, mediante videoconferencia, el presidente del tribunal ordenará al secretario de acuerdos que se designe una persona para que dé fe de lo que se desarrolla en la misma sesión. Y esta persona o este secretario deberá confirmar la adecuada calidad de audio y video para su desarrollo. Todos estos son elementos que se tomaron en cuenta específicamente para reactivar las actividades jurisdiccionales en el Consejo de la Judicatura Federal. Vinieron acuerdos posteriores donde en estos acuerdos se fue dando vigencia y ampliando los términos de suspensión de labores con estas, le digo, con estas formas de ver los asuntos ahora, específicamente en darle una enunciación muy amplia de casos urgentes, y en ese sentido estuvimos trabajando algunos meses en ese sentido. Y importante, después de trabajar unos meses así, como les comento, sacando sentencias, pero sin correr términos y plazos, el Consejo emitió el Acuerdo General 21/20,
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Este es el acuerdo donde ya, con base en él, las actividades jurisdiccionales en todos los niveles del Poder Judicial de la Federación se activaron y estableció algunas condiciones muy específicas, otra vez para tratar de cuidar que no hubiera un brote de este virus de contagio hacia los operadores jurídicos y hacia los litigantes. Se activaron ya todos los términos y plazos en todos los juicios, y lo único que se diseñó fue un esquema de trabajo de donde solamente una cantidad mínima de personal podía ir a trabajar físicamente a los órganos y la otra parte seguía trabajando en casa. Igual se respetaron a las personas con alguna situación específica de salud o las madres que no tenían con quién dejar a sus hijos menores. A ellos también se les excluyó para que no fueran de manera presencial a los órganos jurisdiccionales. Se estableció todo un sistema de guardias, se estableció las oficinas de correspondencia común para mandar los expedientes, y aquí en este sentido se reactivaron todos los términos. Y dice el artículo primero, con el objeto de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus COVID-19, del 3 de agosto al 31 de octubre. Y esto se ha ido, cada que termina el periodo del acuerdo, sale otro acuerdo donde siguen todavía con estas mismas disposiciones generales que están en el acuerdo 21, y que los otros pues han venido a reforzar este punto. Lo importante de este acuerdo es que aquí, como ustedes ya lo acaban de escuchar, se reactivaron en su totalidad las actividades jurisdiccionales. Y dentro de esta regla nos dicen, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretadas del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Y dentro de las condiciones específicas que nos dio el Consejo, nos dijo que las notificaciones de los asuntos resueltos, porque se acordarán que en los anteriores acuerdos nos autorizó el Consejo a resolver los asuntos, dijo que de manera escalonada y dentro de las condiciones específicas del trabajo, por las pocas personas que iban a trabajar presencialmente, tendríamos que ir notificando todas estas sentencias que se fueron dictando en los periodos anteriores de los acuerdos anteriores, ¿sí? Dice, con independencia de la fecha en que se hubiese emitido las sentencias o resoluciones correspondientes, nos dio un plazo de 60 días para la elaboración de los engroses respectivos y emitir los votos correspondientes en tribunales colegiados. La atención al público también se estableció un mecanismo de un micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes y sus comparecencias. Se habilitaron de equipos de cómputo para el uso de personas justiciables, que les decían los órganos tenían esos o tienen esos equipos de cómputo para que puedan ellos ahí tener acceso a los expedientes. El código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso y dará derecho a que en un máximo de 2 personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita sin que pueda utilizarse ese para otros órganos distintos. Como ven, estas herramientas tecnológicas se empezaron a utilizar ya en este acuerdo 21 con la intención de que el justiciable tuviera un acceso pleno a los tribunales a través de las plataformas específicas o incluso físicamente a través de citas. Por los tiempos que tenemos y como hoy tengo sesión, lo que les puedo ya para ir cerrando la plática, muy cordialmente me hicieron favor de invitar, los retos que ha tenido el Poder Judicial en esta pandemia, en lo particular, entre todos los asuntos que nos llegan, creo que de los que más impacto tuvieron
fueron pues todo lo relacionado con los asuntos derivados de la pandemia. Desde, por ejemplo, en el estado de Michoacán, el gobernador sacó un acuerdo, un decreto, en el que se establecen actividades consideradas esenciales y en este asunto, lo que se reclamó es el decreto por el cual el gobernador del estado de Michoacán declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19 por afectar su derecho al libre tránsito. Este decreto fue impugnado a través del gobernador, más bien este decreto fue impugnado por un particular donde alegaba que estaban violando su derecho al libre tránsito, porque en ese decreto se estableció que las personas debieran quedarse en su casa, y si no lo hacían, violaban este decreto y podrían tener consecuencias jurídicas en su contra. Y es interesante porque ese asunto, el juez de distrito había decretado la suspensión en favor del justiciable porque decía que ese decreto había ido más allá de la facultad que tenía el gobernador en cuanto a la situación de salud, y que incluso tenía otro componente relacionado con que la limitación de estos derechos de libre tránsito solo estaba dado para que el presidente de la República la pudiera decretar con la autorización del Senado también. Se fue a queja, y en queja el colegiado revocó y determinó que por la situación de pandemia, que no era cierto, que no se podía en una suspensión determinar los alcances de este decreto relacionado si se había o no ido más allá de lo que se había determinado por la Secretaría de Salud. Y el otro punto específico de que este decreto también tenía un fin razonable, útil, en beneficio de la sociedad, que era tratar de evitar la propagación del virus en el estado de Michoacán. Ese asunto pues, fue muy, muy relevante en su momento por los contenidos, y esto se hizo en una suspensión provisional. Otro de los asuntos que a lo mejor ustedes pues, también son muy atentos, fue de los primeros que se presentaron cuando a los médicos, enfermeras, enfermeros, les obligaban a ir a trabajar, pero no les daban los insumos para protegerse del virus. Eso fue motivo de amparos, y en los amparos que se presentaron se decretaron suspensiones donde se protegió a los médicos y se le ordenó a la autoridad, sea del Seguro Social, del ISSSTE, que en la medida que no le diera estos insumos materiales para protegerse del virus, no podía obligarlo a que fueran. Otro de los temas de de médicos que los obligaban a ir a trabajar y que tenían hijos pequeños y no tenían con quién dejarlos por la cuestión de la pandemia, también se concedió suspensión para que le respetaran los derechos laborales que tenían, se les siguieran pagando sus prestaciones y no se le obligara a ir a trabajar. Esos fueron los primeros amparos que empezaron a presentarse cuando se vino la pandemia, y esto pues, entre marzo, abril, mayo, junio, pues vimos cómo de manera exponencial empezó a generar pues mucho problema, ¿no? A nivel nacional. Y eso fue a nivel nacional también estos juicios de amparos que se presentaron. Después de esta primera parte, vino otra parte cuando empezaron a llegar las vacunas. Y bueno, pues hubo amparos donde personas, cuando en una metodología específica, la Secretaría de Salud determina que va a haber un protocolo específico para vacunación, de primero a las personas de 60 años y más. Hubo personas de menos de esa edad, pero que en el amparo alegaban que tenía una situación específica de salud, que ya había sido también contagiado con el virus, y que él era una persona más vulnerable que posiblemente personas de más de 60 años. Y quería que se le pusiera en la lista de los vacunados en los 60 y más, cuando él no tenía esa edad. Y ahí el colegiado determinó negar la suspensión,
precisamente porque partió de la base de que era todo un estudio que se había hecho de un protocolo muy estricto desde el punto de vista médico para arribar a la conclusión de que primero tenía que vacunarse a los de 60 y más, que si se empezaban a hacer excepciones hacia abajo, habría muchas situaciones específicas donde se rompería este control que había instrumentado la Secretaría de Salud a través de expertos en esta materia, y en este sentido se negó la suspensión provisional. Hubo otros asuntos también. Hay una queja, por ejemplo, que se presentó, y en este caso particular se confirmó una negativa de suspensión de una mujer de más de 80 años de edad que reclamó la omisión de las autoridades de no vacunarla de manera urgente por el grado de riesgo que tenía por su edad avanzada, dado que antes que ella se encontraban los trabajadores de la salud, quienes tienen una potencial exposición personal a pacientes o material contaminado. Aquí, como verán ustedes también, esto fue cuando se empezó a vacunar a los médicos. Hubo personas de más de 60 años que empezaron a presentar demandas donde pedían que se les pusiera en el mismo bloque de los médicos para vacunarlos, por el grado de vulnerabilidad que tenía una persona de 80 años. Acá nuevamente se dice, es que ya los médicos están más expuestos que incluso una persona de 80 años que está en su casa. Y en ese sentido se negó la suspensión provisional. Actualmente, pues, hubo algunos amparos, también hubo otro problema jurídico de que únicamente se empezaron a vacunar a los médicos del sector de salud, no a los privados. Pues hubo médicos de clínicas, hospitales privados que presentaron amparos pidiendo que ellos también se les vacunara por el alto riesgo que tenían del posible contagio. Y en los amparos, en las suspensiones que se decretaron, también se resolvió en el sentido de protegerlos y que se les vacunara por estar en esa línea de riesgo muy importante. Con esto yo termino mi exposición, explicarles que lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura Federal a través de su presidente, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y los consejeros que integran el Consejo de la Judicatura Federal, en mi opinión, ha sido un esfuerzo enorme desde el punto de vista de la estructura de los acuerdos y cómo ir implementando estas condiciones específicas para que los tribunales volviéramos a trabajar en términos, si no ordinarios como antes, pero sí lo menos que se pueda afectar a los justiciables. Actualmente tenemos el acuerdo vigente, termina hasta el 30 de junio. Del 30 de junio en adelante, pues el Consejo determinará otras medidas o va a concluir o va a continuar con o terminar otras medidas para seguir cumpliendo con esta obligación de impartir justicia desde el Poder Judicial de la Federación. Creo que han sido medidas muy puntuales. Se ha protegido al personal del Poder Judicial de la Federación para que no se contagien, se protege a los justiciables para que no vayan a los órganos y haya aglomeraciones y esto propague este virus. Y por otro lado, se protege la impartición de justicia porque no obstante las limitaciones físicas que tenemos, se ha tratado de avanzar mucho en estos temas y sobre todo con la intención de que la justicia siga siendo parte fundamental, al menos del cumplimiento del mandato constitucional del 17, de que sea una justicia pronta y completa en los términos que ahora estamos viviendo. Entonces, creo que es una muy buena reflexión. El Tribunal del Estado también, pues por los acuerdos que hemos leído de ellos, pues también más o menos instrumentó medidas de suspensión de términos, después los activaron, y todo esto pues ha sido una dinámica que cada uno de los tribunales lo ha hecho y en el Poder Judicial Federal pues ha tenido su propia dinámica y que a veces pues coinciden porque los términos también de los tribunales de los estados impactan en los términos para las presentaciones luego de las demandas de amparo. Pues yo con esto agradezco mucho al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al director del Instituto de la Judicatura del Estado, la invitación a participar pues, en este foro que espero haya sido de utilidad, por lo menos para
de manera muy, a lo mejor limitada por el tiempo, pues traté de explicarles lo que ha hecho el Poder Judicial de la Federación en este tiempo de pandemia. Muchas gracias a ustedes y buenos días.